Me dispararon en la espalda. No con balas, sino con mentiras que se clavaron como cuchillos oxidados en mi carne. Mi esposa, la mujer que juré amar hasta la muerte, me vendió por un puñado de euros sucios. Y mi mejor amigo, el hermano que elegí, firmó el acta de mi ruina con una sonrisa. Hoy, 3 años después de que me dejaran pudriéndome en las calles de Madrid, ellos suplican a mis pies, y yo sostengo el revólver invisible que podría acabar con todo, su empresa, su familia, su cordura. Yo era Javier Ruiz, un hombre que lo tenía todo en las venas de la ciudad que nunca duerme, Madrid. A los 35. Dirigía una constructora que erigía rascacielos en el corazón de Gran Vía, con mi nombre grabado en cada viga de acero. Mi esposa, Elena, era la reina de las fiestas en Chamberí, con su risa que sonaba como copas de cristal chocando. Y mi amigo de toda la vida, Marcos, el arquitecto brillante que diseñaba mis sueños en planos perfectos. Vivíamos en un ático con vistas al Retiro, donde los fines de semana olían a paella y vino tinto, y el futuro parecía un lienzo infinito. Pero las grietas empiezan invisibles, como las fisuras en una pared que soportará un terremoto. Todo comenzó con un proyecto en las afueras, en las colinas de Toledo, un complejo residencial que prometía millones. Marcos y yo lo habíamos planeado durante años, él trazaba las líneas curvas inspiradas en Gaudí. Yo movía los hilos con inversores de Barcelona y Valencia. Elena, siempre la musa, organizaba las cenas con potenciales socios, vestida de rojo como una llama que ilumina la noche. Una mañana de otoño, con el sol filtrándose entre las hojas amarillas del Retiro, recibí la llamada. Javier. Hay irregularidades en los permisos, dijo mi contable, su voz temblando como una hoja seca. Irregularidades. Palabra inocua que escondía un abismo. Faltaban sellos, firmas falsificadas, y dinero desviado a cuentas offshore. Cuentas que no eran mías. Me reuní con Marcos en su oficina en Sol, el aire cargado de humo de su cigarro eterno. ¿Qué coño pasa? Marcos, le espeté, lanzando los papeles sobre su escritorio de caoba. Él se recostó en su silla, con esa sonrisa ladeada que siempre desarmaba mis dudas. Es un error administrativo, Javi. Nada que no podamos arreglar con un poco de aceite en las ruedas. Sus ojos, del color del Ebro en invierno, evitaban los míos. Pero yo confiaba en él. Era mi hermano de sangre elegida, el que me sacó de las peleas callejeras en Lavapiés cuando éramos chavales. Elena, esa noche, preparó una cena para calmar los nervios, jamón ibérico cortado fino como hostias, y un Rioja que bajaba como fuego lento. No te preocupes, amor, me susurró al oído, sus dedos trazando círculos en mi pecho. Marcos lo tiene controlado. Somos invencibles juntos. Hicimos el amor en el balcón, con Madrid rugiendo abajo, y por un momento, creí que era verdad. Días después, la policía irrumpió en mi oficina. No en la de Marcos, no en la casa de Elena. En la mía. Me esposaron frente a mis empleados, que bajaban la mirada como si yo fuera un criminal de barrio. Fraude fiscal. Blanqueo de capitales, recitó el inspector, un tipo con bigote gris y ojos de sabueso. Firmé lo que me pusieron delante, aturdido, mientras Marcos me enviaba un mensaje: lo siento, hermano. No pude evitarlo. Elena no apareció en la comisaría. Llamé una docena de veces, su teléfono sonaba en el vacío. Al amanecer, cuando me soltaron bajo fianza, gracias a mis últimos ahorros, encontré el ático vacío. Sus vestidos, sus joyas, todo evaporado. Solo una nota en la mesita: perdóname, Javier. Tenía que elegir. Marcos me ofrece estabilidad. Tú eras un riesgo. El mundo se derrumbó en ese instante. Me senté en el suelo frío de mármol,
con la nota arrugada en el puño, y lloré como un niño perdido en la Puerta del Sol. No por el dinero, aunque eran millones. No por la traición de Marcos, que había falsificado documentos para quedarse con la constructora. Lloré por Elena, por la mujer que me había mirado a los ojos y prometido eternidad, mientras planeaba mi caída con él en las sombras de moteles baratos en Usera. Los juicios fueron un circo. La prensa de El País me pintó como el villano, el tiburón de la construcción que devoró sueños ajenos. Mis inversores huyeron como ratas del alcantarillado. Marcos testificó en mi contra. Con voz serena, Javier siempre fue ambicioso, pero imprudente. Yo intenté advertirle. Elena, Elena, se presentó como la víctima, vivía en el terror, temiendo su ira. Ganaron. Me condenaron a 5 años, pero salí en 2 por buena conducta. Un esqueleto de hombre con el alma hecha trizas. Salí de la cárcel de Soto del Real un martes de lluvia, con una bolsa de plástico y 0 euros. Nadie vino a recogerme. Caminé bajo el diluvio hasta la estación de Atocha, empapado, oliendo a fracaso. Dormí en albergues de mala muerte en Lavapiés, donde los inmigrantes compartían pan y historias de exilios peores que el mío. Trabajé de jornalero en obras ajenas, cargando ladrillos que antes mandaba a apilar otros. Cada noche, en colchones sucios, revivía la escena, la nota de Elena, la sonrisa de Marcos. Y en mi pecho, un fuego se encendía, lento, como brasas bajo cenizas. No era rabia ciega. Era cálculo. Leí libros en la biblioteca pública de la Plaza Mayor. Tratados de psicología criminal, manuales de finanzas oscuras, biografías de vengadores anónimos. Aprendí a ser invisible, a moverme como una sombra en la ciudad que me había escupido. Cambié mi nombre por un tiempo. Javier se convirtió en el Gallego, un tipo anodino con barba descuidada y ojos que no delataban nada. Un año después, encontré a Ana, la abogada que sería mi puente. La conocí en un bar de Malasaña, donde ella defendía a perdedores como yo por migajas. Todos merecemos una segunda oportunidad, me dijo, con su acento andaluz que sonaba a olivo y sol. Le conté mi historia a medias, lo suficiente para que mordiera el anzuelo. Ayúdame a reconstruirme, le pedí. Y ella, con sus ojos verdes como el Guadalquivir, accedió. No por piedad, sino porque vio en mí el potencial de un caso que la catapultaría. Juntos, montamos una pequeña firma de consultoría legal en un sótano de Chueca. Nada clamoroso, papeles amarillentos, una máquina de café que escupía veneno. Pero era mío. Ana manejaba los clientes, yo los números. Poco a poco, el gallego se transformó de nuevo en Javier Ruiz, pero uno más afilado, con cicatrices que contaban historias mudas. Y entonces, el destino de mi paciencia dio su primer fruto. Marcos y Elena se habían casado. La boda fue en una finca de La Moraleja, con fotos en ola que hablaban de amor renacido de las cenizas. Su constructora, ahora llamada Horizonte Nuevo, devoraba proyectos en toda España. Él, con trajes de Armani, ella, con diamantes que brillaban como lágrimas falsas. Tenían una hija, una niña de ojos inocentes llamada Sofía, que posaba en sus brazos como un trofeo. Los vi por primera vez en una gala benéfica en el Palacio de Cibeles. Marcos subía al podio, hablando de construir puentes, no muros. Elena a su lado, radiante, con un vestido que costaba lo que yo ganaba en un año. Me quedé en las sombras, sirviendo copas como un fantasma entre camareros. Cuando sus miradas se cruzaron con la mía sin reconocerme, sentí el primer pinchazo de placer. No era hora aún. Pero pronto. Ana me advirtió, la venganza es un plato frío. Javier, pero ¿qué más si lo sirves caliente? Le sonreí, ocultando el plan que bullía en mi mente. Usaría la ley.
su propio veneno, para envenenarlos. Empecé recolectando pruebas, correos antiguos, testigos silenciados, irregularidades en sus nuevos proyectos. Todo meticuloso, como un cirujano preparando el bisturí. Una noche, solo en mi piso alquilado en Vallecas, un cuchitril con vistas a contenedores. Saqué la foto de nuestra boda. Elena y yo, riendo bajo un arco de rosas en Toledo. La rasgué lentamente, dejando que los pedazos cayeran como nieve sucia. Pronto, murmuré al vacío. Pronto pagaréis. El primer golpe fue sutil. Un artículo anónimo en El Confidencial. Filtrado por un contacto de Ana, sombras en horizonte nuevo, eco de escándalos pasados. Marcos lo desestimó en público, pero yo vi el pánico en sus ojos en las noticias. Elena empezó a beber más, según los rumores que circulaban en los cafés de Salamanca. Pero el verdadero comienzo de mi ascenso fue cuando un inversor desertor contactó con mi firma. Necesito limpiar mi imagen, dijo. Le ofrecí más, una auditoría que destaparía gusanos en la manzana de Marcos. El hombre mordió, y de repente, mi sótano se llenó de carpetas confidenciales. Dormía poco, soñaba con sus rostros contorsionados. El odio no me consumía, me alimentaba. Madrid en invierno es una bestia cruel, vientos que azotan como latigazos desde la sierra, y niebla que envuelve los secretos como un sudario. Yo me movía en esa niebla, invisible, tejiendo mi red. Ana se convirtió en mi confidente, aunque nunca le conté todo. Eres como un lobo herido, Javier, me dijo una noche, mientras revisábamos documentos bajo la luz amarilla de una lámpara. Pero los lobos solitarios mueren congelados. Le toqué la mano, un gesto fugaz, y ella no la retiró. Por un momento, pensé en contárselo, en cómo Elena me había besado esa mañana fatídica, prometiendo lealtad, mientras firmaba papeles con Marcos en un hotel de lujo. En cambio, le hablé de mi infancia en un barrio obrero de Vallecas, donde mi padre, un obrero de la SEAT, me enseñó que la justicia no viene de los cielos, sino de las manos callosas. Él murió en un accidente laboral, ¿sabes? La empresa pagó una miseria, y mi madre se rompió como un jarrón. Ana escuchó, sus ojos brillando con empatía. Era mi ancla, la única que me recordaba que no todo era oscuridad. El segundo golpe cayó en primavera, cuando los cerezos del Retiro explotaban en rosa. Usé un testaferro para comprar acciones minoritarias en Horizonte Nuevo. Nada llamativo, un 5% que me daba voz en las juntas. Marcos, confiado en su imperio, no lo notó. Elena, según mis informantes, un ex empleado resentido, empezaba a dudar. Siente que algo viene, me susurró el tipo en un bar de la Latina, a cambio de un sobre con billetes. La junta fue en su sede de Azca. Un rascacielos de vidrio que reflejaba el cielo como un espejo roto. Entré con traje barato, presentándome como señor López, inversor privado. Marcos presidía la mesa, con su carisma de siempre, delineando expansiones a Sevilla y Bilbao. Cuando levanté la mano, el silencio cayó como plomo. Señor Herrera, dije, usando su apellido de casado. Me preocupa la trazabilidad de fondos en el proyecto de Toledo. ¿Podría compartir los balances actualizados? Sus ojos se clavaron en mí, un destello de reconocimiento que reprimió rápido. Por supuesto, señor López. Todo es transparente aquí. Pero no lo era. Esa noche, filtré documentos ligeramente alterados para insinuar más a un periodista de El Mundo. Al día siguiente, el titular, Horizonte Nuevo bajo lupa, nuevos fantasmas del pasado. El pánico se extendió como gripe en el metro. Acciones bajaron un 3%. Inversores titubearon. Marcos contrató detectives privados, pero yo era un fantasma. Elena, en una entrevista velada, habló de presiones externas que amenazan nuestra familia. Familia.
La palabra me revolvió las tripas. Sofía, su hija, tenía 2 años ahora, con rizos como los de Elena y una inocencia que no merecía mi ira. Pero el dolor no razona, devora. Ana me confrontó después de la junta. Esto no es justicia, Javier. Es un juego peligroso. Estábamos en su apartamento en Malasaña, rodeados de libros de derecho y plantas marchitas. La besé entonces. Impulsivo. Un beso que sabía a sal y desesperación. Ella respondió, pero al día siguiente, con resaca emocional, me dijo, no puedo ser tu cómplice si no eres honesto. Le conté todo, la traición, el odio que me mantenía vivo. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Eres un hombre roto, pero no irás solo. Juntos, profundizamos. Descubrimos que Marcos no solo me robó, había manipulado testigos en mi juicio, pagando sobornos con dinero de la empresa. Elena, cómplice activa, había falsificado mi firma en documentos clave. Pero había más, un amante anterior de Marcos, un socio descartado, que guardaba cintas de audio. Las conseguimos en un encuentro clandestino en un parking de Barajas, bajo lluvia torrencial. En ellas, Marcos reía, Javier era blando. Elena y yo merecemos esto. Escuché esas cintas en loop, cada palabra un clavo en mi ataúd emocional. El odio se transformó en algo puro, afilado como una navaja de Albacete. Planeé el siguiente paso, una demanda civil anónima por difamación, usando las cintas como base. Ana la presentó, y el juez, un viejo conocido de mi padre, la admitió. La reacción fue inmediata. Marcos perdió un contrato millonario en Valencia, Elena empezó terapia, según chismes de sociedad. Me los imaginaba en su mansión de La Moraleja, discutiendo a medianoche, Sofía llorando en su cuna. Por primera vez en años, dormí sin pesadillas. Pero el juego se complicó cuando Marcos me encontró. Fue en un café de la Plaza Mayor, donde el sol de verano lamía los adoquines. Me senté con un café solo, fingiendo leer La Vanguardia, cuando su sombra cayó sobre la mesa. Javier, dijo, voz baja como un ronroneo de gato callejero. Sabía que eras tú. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa? Lo miré. Mi viejo amigo, ahora con canas prematuras y arrugas de estrés. Quiero verte caer, Marcos. Como yo caí. No era bravata, era promesa. Él se sentó, sin invitación, y pidió un brandy. Elena te echa de menos. ¿Sabes? Fue un error. La presión. Un error, repetí, riendo seco. 2 años en prisión no son un error. Mi vida destrozada no es un error. Hablamos 1 hora. Un duelo verbal donde él intentaba redimir su culpa con excusas, y yo plantaba semillas de duda. Sofía te parecería, dijo al final. Un anzuelo cruel. Me dolió, pero no lo mostré. Dile a Elena que la veo en sueños. Suplicando. Se fue, y yo quedé temblando. Ana me encontró después, en mi piso, donde había roto una silla contra la pared. Lo viste, dijo, abrazándome. Esa noche, hicimos el amor por primera vez, un bálsamo temporal contra el veneno. Pero al amanecer, mientras ella dormía, juré no pararía hasta que pagaran. El verano trajo calor sofocante, y con él, el tercer golpe. La demanda se hizo pública, fotos mías de la cárcel circularon de nuevo. Marcos contraatacó con abogados caros, pero Ana era feroz. Ganamos una injunction que congeló activos de Horizonte Nuevo. Millones atrapados, como ratas en una trampa. Elena me contactó entonces. Un mensaje en un número Bene, por favor, Javier. Por Sofía. Adjuntó una foto de la niña, sonriendo con un helado en la mano. Mi dedo tembló sobre el botón de respuesta. Por un segundo, el hombre que fui quiso detenerse.
Pero el que era ahora el Vengador borró el mensaje y sonrió. No por ella, murmuré. ¿Por mí? Las noches se volvieron largas, llenas de insomnio donde planeaba el clímax. Usaría su propia ambición contra ellos, un socio chino, tentado por promesas falsas, listo para invertir si yo filtraba datos. Todo convergía hacia octubre, cuando la junta anual decidiría su destino. Ana sospechaba mi plan final. Si cruzas esa línea, no hay vuelta atrás, advirtió. Le besé la frente. Ya no hay vuelta, amor. Solo el final. El otoño en Madrid huele a castañas asadas y hojas podridas. Un recordatorio de que todo se descompone si lo dejas suficiente tiempo. Mi venganza era como ese proceso, lenta, inexorable, pudriendo desde dentro. Horizonte Nuevo se tambaleaba. Rumores de quiebra susurraban en los pasillos de la bolsa. Marcos pasaba noches en vela. Según mi topo interno, un contable al que soborné con promesas de ascenso. Elena, por su parte, se refugiaba en pastillas y vino, su belleza marchitándose como rosas pisoteadas en el rastro. Ana y yo nos hundíamos en un torbellino de papeles y besos robados. Ella era mi luz, pero yo la arrastraba a la oscuridad. Esto nos consumirá a los dos, me dijo una tarde, mientras caminábamos por el Madrid de los Austrias, donde las estatuas de reyes muertos nos miraban con indiferencia. Tal vez, respondí, pero el fuego purifica. No le dije que soñaba con Elena, no con odio, sino con un anhelo enfermo que me hacía vomitar al despertar. El cuarto golpe fue quirúrgico. Usando datos del socio chino, un hombre llamado Li, con ojos de serpiente y bolsillos profundos, presenté una queja ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Manipulación de información privilegiada, acusé, anónimo detrás de una pantalla. La CNMV actuó rápido, inspecciones sorpresa, congelación de cuentas. Marcos perdió el contrato de Sevilla. Accionistas huyeron como turistas en tormenta. Lo vi romperse en una entrevista en TV. Su voz, antes miel, ahora era grava, son ataques infundados. Lucharemos. Pero sus manos temblaban sosteniendo el micrófono. Elena, a su lado, parecía un espectro. Maquillaje cubriendo ojeras como barro sobre heridas. Entonces llegó el primer contacto directo de ella. Me esperó fuera de mi oficina en Chueca, envuelta en un abrigo de lana pese al calor risidual del día. Javier, susurró, voz quebrada como cristal pisado. Sus ojos, esos ojos que una vez me ahogaron en promesas, ahora suplicaban. Elena, dije, sin moverme. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a confesar? Ella miró alrededor, paranoica, como si las paredes oyeran. Por favor, entra conmigo. Solo quiero hablar. Subimos a mi piso, un lugar austero con vistas a un patio de luces mugriento. Se sentó en el sofá raído, retorciendo las manos. No sé cómo empezó todo esto. Marcos. Él me convenció. Dijo que era temporal, que te salvaría de la ruina. Pero te perdí. Y ahora lo pierdo todo. Lágrimas reales. No las falsas del juicio. Por un instante, odié mi debilidad, quise abrazarla. Borrar los años con un beso. En cambio, serví 2 vasos de agua y me senté lejos. ¿Temporal? Me enviaste a prisión, Elena. Robaste mi vida. Ella sollozó. Tenía miedo. Tú eras grande, Javier, pero inestable. Marcos ofrecía seguridad. Y luego. Sofía. No podía criar a una hija en la incertidumbre. Sacó una foto de la niña, ahora 3 años, con un vestido blanco en un parque. Mírala. Merece un padre, no un escándalo. El pinchazo fue agudo. Sofía. Inocente en mi guerra. No uses a la niña como escudo. Gruñí. Dime la verdad, ¿lo amas? Elena dudó.
Un segundo que lo dijo todo. Al principio. No. Era venganza contra ti. Por tus ausencias. Tus ambiciones que nos consumían. Pero ahora. Es mi realidad. Se levantó, acercándose. Su perfume, el mismo de nuestras noches, me invadió. Para esto, Javier. Te daré dinero. Lo que sea. Solo. Déjanos en paz. La empujé suavemente. Vete. Y dile a Marcos que el próximo paso duele más. Ella se fue, dejando un rastro de sollozos en las escaleras. Esa noche, Ana me encontró borracho, con la foto de Sofía hecha trizas. Estás jugando con fuego, y quemas a todos, dijo, pero me abrazó igual. El plan avanzaba. Lee invirtió, pero con condiciones, control parcial si Marcos fallaba. Yo era el titiritero, tirando hilos desde las sombras. Marcos sospechaba, contrató más seguridad, pero era tarde. En noviembre, bajo cielos grises como plomo, la CNMV multó a Horizonte Nuevo con 10 millones. Quiebra inminente. Marcos me llamó entonces, voz ronca de insomnio. Sé que eres tú, cabrón. Reúnete conmigo. Hablemos como hombres. Quedamos en el Parque del Oeste, al atardecer, donde los monumentos a los caídos de la guerra civil nos recordaban que las batallas dejan muertos. Llegó solo, sin guardaespaldas. Un error de orgullo. Javi, empezó, usando el viejo apodo como una bandera blanca. Fui un idiota. La ambición. Elena me cegó. Pero éramos hermanos. Hermanos no apuñalan, repliqué, sentados en un banco húmedo. Tú falsificaste todo. Por ella. Él negó, pero sus ojos lo traicionaron. Ella me eligió. Y yo. La amaba. Pero ahora lo veo, fue un error colosal. Ofreció un cheque, 5 millones. Limpios. Toma y vete. Por los viejos tiempos. Lo rasgué frente a él. Los viejos tiempos murieron en esa celda. Ahora, paga. Me levanté, dejando que el viento llevara los pedazos. Él gritó mi nombre mientras me alejaba, pero no miré atrás. Ana me esperó en casa, con cena preparada, tortilla y ensalada. Un intento de normalidad. Le dijiste que no, adivinó. Asentí, y la besé con urgencia. Pero en su abrazo, sentí culpa, la estaba arrastrando a mi abismo. Diciembre trajo nieve temprana, y con ella, el quinto golpe. Una filtración masiva, correos de Marcos sobornando funcionarios, Elena firmando como apoderada. El país lo destapó en portada, el imperio construido sobre mentiras. Protestas frente a su sede. Inversores demandando. Sofía, la pobre, terminó en portadas borrosas. Hija de escándalo. Elena me escribió de nuevo, estás destruyendo a una niña inocente. ¿Eres ese monstruo? La respuesta fue un silencio ensordecedor. Pero en mi interior, la duda crecía como maleza. ¿Valía la pena? Ana lo vio, la venganza te está comiendo vivo, Javier. Deitant antes de que sea tarde. No me detuve. El clímax se acercaba, la junta de diciembre, donde votaría mi 5% para hundirlos. Marcos, desesperado, ofreció el control total a Lil mi peón. Todo convergía. Pero entonces, el primer atisbo de twist, un sobre anónimo en mi puerta. Dentro, una carta de mi madre, que creí muerta años atrás. Hijo, sé lo que planeas. Elena no es la villana que crees. Lee esto. Adjunto. Un test de Anne, Sofía era mía. El mundo se inclinó. Mi hija. Mi sangre. La venganza, que había sido mi brújula, ahora apuntaba a mi corazón. La nieve caía en copos gordos fuera de mi ventana en Vallecas, amortiguando el rugido de la ciudad como un velo fúnebre. El sobre temblaba en mis manos. La carta de mi madre escrita con letra temblorosa.
Tinta azul desvaída quemándome los dedos. ¿Cómo? Murmuré al papel arrugado. Mamá había muerto. O eso me dijeron en la cárcel, un infarto silencioso. Sola en su piso de lavapiés. Pero aquí estaba, viva, escondida por Dios sabe qué razones, revelando un secreto que hacía trizas mi mundo. Tu padre me obligó a mentirte sobre su muerte, escribía. Elena. Ella te protegió. Cuando descubrió el embarazo, Marcos la presionó para abortar. Pero ella no pudo. Te lo ocultó para no romperte más, Javier. Sofía es tuya. Detén esto antes de que la destruyas. El test de ADN, certificado por un Leven Barcelona. No mentía, 99.9% de coincidencia. Me hundí en el suelo, la cabeza entre las rodillas. Un alarido ahogado escapando de mi garganta. Todo la traición, el odio, los planes meticulosos se reconfiguraba en un instante. Elena no solo me había robado, me había dado una hija. Un pedazo de mí que crecía en la casa del enemigo. ¿Protección o manipulación? Amor risillo o arma última. Ana llegó al amanecer. Alertada por mi mensaje incoherente, todo cambia. Leyó la carta. Vio el test. Y su rostro palideció. Dios, Javier. Esto lo cambia todo. Me abrazó, pero yo la aparté, furioso. ¿Cambia? Me mintieron más, Sofía. Mi hija, criada por el hombre que me destruyó. Ella insistió, tal vez Elena quería decírtelo. Pero el miedo. Discutimos. Voces rebotando en las paredes desnudas. Miedo. 2 años en prisión por su miedo. Grité. Ana lloró, tú estás a punto de hacer lo mismo. Destruir por miedo al dolor. Me dejó solo. La puerta cerrándose como un veredicto. Pasé días en un limbo febril, caminando por Madrid como un sonámbulo. Pasé por el Retiro, donde Elena y yo habíamos paseado soñando con hijos que nunca llegaron, eso creí. Me detuve en La Moraleja, vigilando desde un coche alquilado. Vi a Sofía jugar en el jardín. Su risa un eco de la mía de niño, persiguiendo mariposas con re en mano. Marcos la alzaba, torpe, un padre impostor. Elena, desde la ventana, parecía un pájaro enjaulado. El odio se fracturó. Ahora no era solo venganza, era posesión. Quería a mi hija, no como trofeo, sino como redención. Llamé a Elena esa noche, desde un teléfono público en Atocha. Se lo de Sofía, dije, voz ronca. Silencio. Luego un sollozo. Javier. Lo siento. Quería decírtelo cuando salieras. Pero Marcos no importa ahora, al corte. Reúnete conmigo. Mañana. En el Retiro. Al mediodía. Colgué, el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Dormí poco. Sueños donde Sofía me llamaba papá y Elena se arrodillaba, pidiendo perdón. Al amanecer, Ana llamó, no vayas solo. Esto es una trampa. Pero fui. Solo. El Retiro estaba vivo, turistas con cámaras, parejas en barcas, el sol filtrándose entre olmos centenarios. Elena llegó puntual, envuelta en un abrigo gris, gafas oscuras ocultando ojos hinchados. Se abrazó a mí, un gesto que olía a jazmín y traición. Gracias a Dios, murmuró. Pensé que nos matarías. Caminamos por senderos de grava, evitando miradas. Es tuya, confirmó. Lo supe en la cárcel, cuando todo se derrumbó. Marcos me juró silencio, o nos destruiría a todos. Lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿La quieres? ¿Quieres conocerla? Sí, dije, voz quebrada. Pero no gratis. Marcos paga primero. Le conté mi plan modificado en la Junta. Votaría por una fusión con Lee, pero con condiciones de restitución parcial, custodia compartida. No destrucción total, justicia equilibrada.
Elena dudó. Él no cederá. Está acorralado, Javier. Se volverá loco. Pero accedió. Un pacto frágil como cristal de Murano. Me dio una foto de Sofía. Un mechón de pelo rubio envuelto en papel. Para que sientas lo que perdiste. Regresé a la oficina, eufórico y aterrado. Ana me esperó, con café y preocupación. Le conté a Elena. Confesé. Ella suspiró, bien. Pero Marcos es un animal herido. Cuidado. Hicimos el amor esa tarde. Un interludio de ternura en la tormenta. Pero supe que algo había cambiado. Ana me miraba con distancia, como si viera el abismo en mí. La junta se acercaba. Diciembre avanzado, con villancicos en las radios y luces en Puerta del Sol. Marcos intensificó sus movimientos, sobornos a accionistas, amenazas veladas a Lee. Mi topo me advirtió, quiere eliminarte. Reforcé seguridad, pero el verdadero peligro era interno, mi duda creciente. ¿Podía compartir a Sofía con ellos? ¿O el lobo en mí devoraría todo? Navidad llegó temprana para Horizonte Nuevo, una auditoría sorpresa, orquestada por Ana. Reveló más irregularidades. Marcos colapsó en una reunión. Según informes, ambulancia. Hospital en La Paz. Elena me llamó histérica, está mal. Javier. Infarto. Por favor, detén la junta. Dudé. El teléfono pesado como plomo. No, dije finalmente. Él eligió esto. Pero colgué temblando, el peso de la paternidad aplastándome. Esa noche, visité el hospital disfrazado de visitante. Lo vi en la UCI, tubos en brazos, rostro ceniciento. Por un segundo, el viejo amigo resurgió, quise tocar su mano, perdonar. Pero recordé las esposas, la nota de Elena, y me fui. Ana me confrontó, ¿viste? Estás matando a un hombre. Él me mató primero, repliqué. Pero sus palabras calaron, la venganza. Con Sofía en juego. Ya no era mía sola. El twist se profundizó cuando recibí otra carta de mamá. Hay más, hijo. Marcos no es el padre impostor. Él salvó a Elena de un aborto forzado por su familia conservadora. Te odia porque tú no estabas. Confusión total. ¿Aliado o enemigo? Llamé a mamá. Por fin. Su voz frágil desde un pueblo en Extremadura. Lo hice por protegerte, explicó. La cárcel te endureció. No quería que supieras de Sofía y te rompieras. El mundo giraba loco. La junta era en 2 días. Mi voto decidiría. Elena suplicó una reunión familiar, trae a Sofía. Veámoslo juntos. Accedí. Un error o salvación. Nos encontramos en un parque neutral, en Aranjuez, bajo olmos reales. Sofía corrió hacia mí. Curiosa, mamá dice que eres un amigo. La abracé, su calor disolviendo hielo en mi pecho. Elena observaba, lágrimas silenciosas. Es tuya, repitió. En ese momento, el odio se agrietó, vino villanos, sino humanos rotos. Pero Marcos, desde el hospital, mandó un mensajero, si votas en contra, te quito a Sofía para siempre. Amenaza final. La guerra escalaba. La víspera de la junta, Madrid se ahogaba en un bochorno invernal, como si la ciudad presintiera la tormenta. Me reuní con Lee en un hotel discreto de Recoletos, sus ojos calculadores midiendo mi alma. Tú controlas el voto, señor Ruiz, dijo en un español entrecortado. Fusión, o colapso. Le aseguré lealtad, pero mi mente estaba en Sofía, su risa en Aranjuez, un eco que me perseguía como un fantasma benigno. Elena me llamó a medianoche, voz ahogada en pánico. Marcos escapó del hospital. Está furioso. Dice que irá por ti. Colgué y alerté a Ana, quédate en casa. Mañana acabo esto. Ella protestó, no vayas solo. Por Dios, Javier. Pero el lobo en mí rugía, esta era mi batalla.
La junta se celebró en la sala magna de Azca, un coliseo de cristal y acero donde fortunas se asían y deshacían. Accionistas nerviosos. Abogados con maletines como escudos. Marcos entró cojeando, pálido como un difunto, pero con ojos de basilisco. Me vio al fondo, y su sonrisa fue un tajo: bienvenido al circo, Javi. El presidente abrió la sesión. Voces monótonas sobre balances y proyecciones. Cuando llegó el voto sobre la fusión mi fusión, el aire se espesó. Señor López, dijo el presidente, aún sin saber mi identidad real. Me levanté, corazón martilleando como yunques. Señores, empecé, voz firme pese al nudo en la garganta. Voto a favor de la fusión con Lee Enterprises, pero con enmiendas, restituciones por daños pasados y auditoría independiente. Murmullos. Marcos se irguió: absurdo, esto es sabotaje. Caos. Él se lanzó verbalmente: este hombre es Javier Ruiz, el ladrón que nos traiciona de nuevo. Revelación pública, flashes de móviles. Guests colectivos. Me quité la máscara, sí, soy yo. El que me robaron todo. Pero hoy, no destruyo. Exijo justicia. Marcos cargó, físicamente, derribando sillas. Hijo de puta, te mataré. Seguridad lo contuvo, pero no antes de que su puño rozara mi mejilla. Un eco de nuestras peleas juveniles. Elena irrumpió entonces. La había hackeado la transmisión online. Sofía en brazos, llorando. Para. Marcos. Por ella. El salón se congeló. Sofía señaló: papá. Palabra que escapó de sus labios inocentes. Dirigida a mí. Jadeos. Marcos palideció mortal. ¿Qué? Elena sollozó: es suyo. Siempre lo fue. El twist detonó como dinamita. Accionistas horrorizados. Lee sonrió, oliendo sangre. Voté. Y la fusión pasó bajo mis términos. Horizonte nuevo salvado, pero controlado por mí y Lee. Marcos, derrotado, colapsó de nuevo. Esta vez de verdad, segundo infarto. Llevado en camilla. Elena me suplicó en el pasillo: sálvalo. Por Sofía. Dudé. El pasado chocando con el presente. Llamé a Ana: ven. Necesito consejo. Ella llegó. Testigo de mi rendición parcial, ordené a los médicos estabilizarlo. Pero el clímax no acabó ahí. Marcos, semi-inconsciente, murmuró: lo siento, hermano. Elena. Ella planeó todo. Por venganza contra su familia. No por mí. Nueva grieta: Elena la manipuladora. A ella negó. Histérica, miente. Lo hizo por amor enfermo. Interrogué a mi madre por teléfono: Marcos te mintió, hijo. Elena quería decírtelo, pero él la chantajeó con pruebas falsas. Confusión pic. La verdad era un laberinto, traiciones en capas, como cebolla podrida. La policía llegó. Alguien alertó por agresión. Marcos arrestado por amenazas. Elena, testigo protegida. Yo, el vencedor. Salí con Sofía en brazos, su cabecita en mi hombro. Pero la victoria sabía amarga. ¿Justicia o caos? Ana me esperó fuera. Nieve ahora cayendo suave. Lo hiciste, dijo, besándome. Pero sus ojos decían: ¿a qué costo? Esa noche, en mi piso, Sofía durmió en mi cama. Un ángel en medio de ruinas. Elena veló en el hospital con Marcos. Un limbo familiar fracturado. Mi venganza culminó, pero las consecuencias apenas empezaban. Enero trajo un frío que calaba huesos, como si Madrid congelara los pecados del año viejo. Sofía se quedó conmigo provisionalmente, custodia otorgada por un juez compasivo tras el escándalo. Sus mañanas eran luz, risas con cereales, cuentos de dragones en el retiro. Pero sus preguntas: ¿a dónde mamá? Papá malo, eran puñales. Le mentía con sonrisas: todo se arreglará. Mi sol. Marcos sobrevivió,
pero roto, parálisis parcial. Habla arrastrada. Un rey destronado en una habitación de hospital en Gregorio Marañón. Lo visité una vez. Solo. Bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas. Javi. Balbuceó. Ojos suplicantes. Perdón. Error. No lo abracé. El perdón no borra cicatrices, Marcos. Pero por Sofía. No te remato. Le conté mis términos, disolución parcial de horizonte nuevo. Miseria para él, pero vida. Asintió. Lágrimas rodando. El viejo amigo murió ahí, reemplazado por un cascarón. Elena se mudó temporalmente a un piso en Salamanca. Terapia diaria. Batallando custodia. Nuestras reuniones eran minas de odio por lo que hiciste. Me espetaba. Luego, gracias por salvarlo. El amor residual bullía. Tóxico. Una noche, tras dejar a Sofía, nos besamos en su puerta de error impulsivo. Sabor a arrepentimiento. No más, dije al amanecer. Somos padres, no amantes. Ana fue mi salvavidas, pero las grietas aparecieron. Sofía te ata. ¿Pero y nosotros? Preguntó en una cena en Botín, donde el cochinillo crujiente no calmaba tensiones. Te perdí en la venganza, Javier. Discutimos, yo, egoísta, queriendo normalidad, ella, herida por secretos. Elegiste el pasado, dijo, yéndose con el postre intacto. La sociedad reaccionó en ondas, el país publicó mi redención, pero tabloides me pintaron como manipulador. Inversores volvieron. Mi firma creció ahora en un piso decente en Alonso Martínez. Dinero fluía, pero vacío valía sin alma. El twist final llegó en marzo, con azahares en las plazas. Mamá visitó, frágil de Extremadura, abrazando a Sofía como un tesoro perdido. Lo hice mal, hijo, confesó sobre su farsa de muerte. Quería que maduraras solo. La perdoné. Un bálsamo. Pero Elena trajo la bomba, Marcos. En terapia. Confesó grabaciones reales no falsas. Había planeado todo desde el principio. No por ambición, sino por celos, amaba a Elena desde adolescentes. Me vio como obstáculo. Ella nunca lo quiso, dijo Elena, llorando. Yo te amaba a ti, Javier. Quedé por Sofía, por miedo. Cerré el círculo, destruí las cintas restantes, liberándola. Vete, le dije. Empieza de nuevo. Con ella, si quieres. Elena eligió irse a Valencia, con Sofía quincenal. Lágrimas, pero paz. Ana regresó en primavera, un ramo de mimosas en mano. Si me prometes honestidad. Lo hice. Y reconstruimos viajes a la Costa Brava. Planes sin sombras. Hoy, un año después, Madrid bulle igual, rascacielos crecen. Pero yo soy otro. Dirijo con ética. Honro a mi padre con donaciones a obreros. Sofía llama papá sin dudas, Marcos. En una residencia. Escribe cartas mudas de arrepentimiento. La venganza me dio justicia. Pero a costo, amigos perdidos. Amores fracturados. Un alma marcada. Aprendí que el verdadero drama no es la traición, sino el perdón que duele más. Y en las noches quietas, con Ana dormida y Sofía soñando, susurro al vacío, pagasteis. Pero yo también. Fin.